Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con una noticia reciente de Colombia que ha generado bastante debate. Hablamos del salario de los congresistas. Parece que va a aumentar automáticamente y superará los 52 millones de pesos al mes. Tenemos un artículo que lo explica. Así es. La misión aquí es entender un poco. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que un acuerdo que, en principio, buscaba beneficiar a trabajadores públicos, termina impactando uno de los salarios más altos del país? O sea, ¿cuál es el mecanismo? El contexto. Exacto. Mira, todo parte de un acuerdo laboral bastante general, ¿no? Se firmó el 30 de abril, fue entre el gobierno y varios sindicatos del sector público. Ahí se pactó un aumento del 7% para esos trabajadores. Ok, un 7% general. Sí, pero, y aquí viene el detalle. La ley que está vigente conecta ese porcentaje, de forma directa, con los ingresos de senadores y representantes. Entonces, esto se traduce en un aumento para ellos de, déjame ver el dato exacto, 3.360.000 pesos más al mes. ¿3.360.000 pesos? Vaya. A ver, entremos un poco más en ese mecanismo. El artículo dice que este aumento no fue algo que se negociara específicamente para los congresistas. ¿Cómo opera entonces esa conexión? ¿Es automático? Es totalmente automático. Es una aplicación, digamos, directa de la normativa que ya existe. La ley establece que los salarios de ciertos altos funcionarios, y ahí entran los congresistas, se ajustan usando el promedio del aumento que se le da a los demás empleados del gobierno central. Entiendo. Entonces ese 7% que se acordó para todos, pues se les aplica a ellos también, sin más. Y eso lleva el salario de unos 48 millones a más de 52 millones. No necesita pasar por el Congreso, ni votarse, ni nada. Claro, eso es lo que llama la atención. Es paradójico, ¿no? Porque el acuerdo original, la intención, era mejorar condiciones para trabajadores que quizás tienen, dificultades económicas, ingresos más modestos. Pero, por cómo está diseñada la ley, la estructura salarial, pues también beneficia a quienes ya están en la escala más alta. Justo. Es más una consecuencia del sistema que una búsqueda activa de ese beneficio para ellos. Precisamente. Y, claro, esa consecuencia, que quizá no fue la intención inicial de la negociación, es lo que genera, toda la discusión. El artículo menciona algunas reacciones. Por ejemplo, la del ex senador Gustavo Bolívar. Ajá. ¿Qué dice él? Él señala lo irónico de la situación, ¿no? Dice que es un aumento de más de 3 millones para congresistas que, según su visión, a veces se oponen a mejoras laborales para la gente en general. Y hace la comparación. Dice que ese sueldo nuevo equivale a unos 37 salarios mínimos. El mínimo en Colombia está en 1.300.000 pesos. O sea, la brecha es enorme. Es una brecha gigantesca, sí. Incluso cita a la superintendente de Economía Solidaria, que parece que dijo que esto era como un chiste que se cuenta solo. Fuerte. Y mientras este aumento se da así, automáticamente, ¿qué pasa con las ideas o los proyectos para reducir esos salarios? Porque se ha hablado de eso, ¿no? Sí, se ha hablado mucho. Pero ahí siguen. Estancadas. Bloqueadas. El texto menciona una iniciativa específica del senador Iván Cepeda. Él proponía fijar un tope de 20 salarios mínimos. Que serían como 28 millones más o menos. Exacto, unos 28 millones. Pero según informa el propio Cepeda, pues esa iniciativa sigue engavetada, o sea, archivada, sin que avance en el Congreso. Qué contraste, ¿no? Es un contraste muy fuerte, sí. La agilidad con la que sube el salario automáticamente versus la lentitud, el aplazamiento constante de los debates para ponerle un límite, para moderarlos. El artículo incluso sugiere que este patrón de dejar las cosas para después se parece a lo que ha pasado con otras reformas sociales importantes. Entendido. Entonces, resumiendo un poco la situación, tenemos un aumento de salario que es legal, eso es importante. Sí, es legal. Viene de una negociación colectiva, que es legítima, para los empleados del Estado en general, pero por cómo está hecho el sistema, por el diseño normativo, termina beneficiando automáticamente a los legisladores, sin necesidad de un debate específico para ellos. Correcto.
Y esto, pues, lógicamente, reactiva todo el malestar ciudadano por esa diferencia tan grande con el salario de la mayoría. Y además considerando otros beneficios que tienen, ¿no? Como viáticos, tiquetes. Exacto. Todos esos elementos suman a la percepción pública. Entonces, para recapitular bien, los congresistas reciben un aumento que técnicamente no pidieron en esta negociación, pero que les llega por ley como resultado de un acuerdo para otros trabajadores. Y mientras tanto, las discusiones para limitar esos mismos ingresos, pues no avanzan. Exactamente así. Y esto, nos deja pensando, ¿no? Si miramos el cuadro completo, ¿es sostenible un sistema donde los ajustes salariales que se logran con esfuerzo sindical para la base del trabajadores del Estado se trasladan así, sin ningún tipo de filtro o adaptación, a los sueldos más altos del poder político? Es una buena pregunta. Plantea un interrogante importante sobre si haría falta quizás una reforma estructural, algo que desconecte esos ajustes automáticos, buscando pues mayor equidad, ¿no? Pero claro, sin quitarle legitimidad a las conquistas laborales de los sindicatos. Es un equilibrio complejo.